qué es lo que, qué es lo que hacen. ¿Son bailadores, son cantadores, son guitarristas? ¿Quién quiere hablar antes de empezar? Bueno, yo me presento. Vale, gracias. Vale. Entonces, yo por acá pongo el Zoom. Permite. Hola, mi nombre es Santiago. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, mi experiencia así como con el instrumento en general, pues ha sido como hace 2 años que empecé este camino con la guitarra. Lo inicié pensando como en el flamenco, porque me siento, digamos, demasiado identificado con ciertas prácticas que ellos tienen. Me gusta también toda su cultura. Me gusta mucho la forma pues en que se desarrolla ese arte. Entonces digamos que fue un aliciente para llegar al instrumento. Ha sido un poco duro el camino porque aquí en Colombia es pues, difícil encontrar estos espacios, pero sin embargo aquí estamos. Yo hace nada salí de la clase con José Luis, que fue ahora, entonces estaba practicando pues como un poco mientras esperábamos y dándole muchas ganas. No llevo mucho con la guitarra, lo que he aprendido ha sido empíricamente y algunas clases con José Luis. Entonces aquí estamos, aquí vamos, aprendiendo. Perfecto, mi querido Santiago, gracias por tus palabras, súper, súper chévere. Con mucho gusto. Muchas gracias. ¿Quién más quiere comentarnos algo? Es para saber más o menos, qué sé yo, el nivel de aprendizaje que tienen también para saber cómo vamos a abordar la clase. ¿Quién quiere comentarnos algo más? Hola Carlos, yo soy Diego Bejarano, espero que pongo aquí la camarita. Hola Diego, ¿cómo ¿Cómo estás? estás? Mucho gusto y bueno, no, pues yo pues llevo ya unos añitos pues en la guitarra pues flamenca y ahorita pues ya digamos que en estas semanas voy a estar ahí grabando algunas cositas que es como el primer proyecto que voy a hacer solista de, pues de flamenco y ¿Soy guitarrista? más cuentos. Yo soy guitarrista, sí, soy guitarrista pues la idea es, vamos a aventurarnos en esto a ver cómo nos va Vale, con todo este asunto. Chévere, estoy como entre esa incertidumbre de temor y así, pero chévere porque es una carrera creo que muy bonita y obviamente, pues digamos que el flamenco pues me parece muy chévere, es un folclore muy, muy lindo y hay que tenerle mucho respeto, ¿no? sí, bueno, bueno, el Pero muy arte en chévere. general. Así es, Muchas sí. gracias, mi querido Diego. Gracias. ¿Quién más Bueno, quiere comentar? Gracias. Pues yo, Alex, ¿qué tal? ¿Cómo estás? hola, bien y vos. Bien, bien, muchas gracias. Y hola pues también a Santiago y a Diego que precedieron ahí. Yo también soy guitarrista flamenco, soy de azúcar, canela y clavo. Ah, vale. Y bueno, pues esperando aquí que arranque como el evento, poder aprender bastantes cositas. Y Sí, sí. saludos a todos los demás que están por ahí conectados, que también veo guitarristas. Qué alegría. Estamos inundados de guitarristas entonces. Qué alegría. Sí, sí, eso es lo que yo necesito. Genial, genial. Bueno, ¿quién más quiere? De pronto, María Patricia, Leonardo. Gracias, mi querido Alex. Eh, bueno, mi nombre es Leonardo Osorio, pues no, yo soy profesional en otra cosa, soy ingeniero, pero pues me gusta la guitarra y digamos que hace algunas semanas yo toqué guitarra muy pelado, muy joven en la universidad y pues hace unas semanas decidí como hacer algo que uno siempre deja pendiente y la vida es como muy corta para dejar las cosas que no le gustan como pendientes. Entonces como que me decidí a tomar y por cosas de la vida me enteré del festival y a mí me ha gustado mucho la música española. Y entonces dije, pues metámonos y creo que apenas llevo como 2 o 3 acercamientos al tema de la guitarra flamenca, pero pues bueno, ok. Muchas gracias de aprender y disfrutarlo básicamente. Genial. Me alegro mucho. Bienvenido y gracias por tu presentación. Gracias. Bueno, ¿quién más quiere decirme para empezar ya a lo que venimos? María Patricia o Juan de la Rubia.
Bueno, pues no pasa nada, que no es una Hola, obligación. hola, hola. Hola, buenas, ¿cómo estás? Qué pena no Hola. prenda mi cámara, pero está aquí con un problemitas acá de la cámara, pero bueno, me presento. Eh, Muchas gracias pues por este espacio. Saludos a todos los compañeros. Eh, Soy Juan Pablo Yepes, también como Juan de la Rubí, pues hago flamenco, guitarrista. Muy curioso con la música, siempre explorando, tratando de atreverme a componer y a unir el flamenco con mi música colombiana, con pasillos Vale, bien. y bueno, y nada, pues siempre aquí abiertos al aprendizaje y nada, y a la expectativa. Qué bien, muchísimas gracias por tu presentación. Bueno, aquí me dicen que si le puedo subir el volumen al PC. Bueno, lamentablemente no estoy en mi estudio, estoy en el estudio de un amigo, entonces no tengo forma de saber cómo subir, pero voy a tratar de acercarme más al micrófono y espero y bueno, y hablar un poco más fuerte y todo esto. Pues bueno, no es una obligación presentarse, si no quieren no pasa nada y empezamos ya. Bueno, les comento, mi nombre es Carlos Falconi, soy de Quito, Ecuador. Me he formado en el Conservatorio del Liceu de Barcelona en la especialización de guitarra flamenca. Estudié con Manuel Granados. Estudié composición también en el Conservatorio Nacional de Música de Ecuador. Guitarra clásica y composición. Básicamente eso es lo que hice allí. Y después estudié en Barcelona. Tuve la suerte de ser discípulo de Manuel Granados, que es un excelente pedagogo. Podemos decir que es uno de los pioneros de la enseñanza del arte flamenco en España. Y pues bueno, quiero compartirles mi experiencia como un guitarrista latinoamericano, como un guitarrista flamenco latinoamericano. Em, y yo, obviamente la temática de hoy es de armonía aplicada a la guitarra flamenca. Bueno, para empezar, les podría decir que la armonía es la ciencia de la superposición sonora. Vale. Y me dice, ahí mejoró cuando te acercaste. Perfecto, perfecto, muchas gracias. Vale. Entonces, bueno, en la situación que les decía, em, es que la armonía es la ciencia que superpone, que estudia la superposición sonora, es decir, la simultaneidad de sonidos. Esto se aplica indistintamente del género en que se estudie. O sea, si tú eres guitarrista clásico, si tú eres guitarrista jazz, si eres guitarrista latinoamericano o flamenco en este caso, es exactamente lo mismo. Lo único que cambia es básicamente la matriz. ¿A qué se refiere con la matriz? La matriz es la escala madre el ADN de la música, que podríamos decirlo así, em, que es básicamente donde es un grupo de sonidos ordenados con una interválica individual y particular para cada matriz, de las cuales, entre las cuales son sonidos determinados. Por ejemplo, miremos la escala de Do mayor, que sería la escala jónica. Eh, Tenemos Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Ese sería el modo mayor por excelencia. Eso sería una matriz. Y luego lo demás es superponer terceras por encima de cada una de las fundamentales. Fundamentales se llaman cada una de las notas raíz de cada una de las notas de la escala. Bien, entonces el flamenco es muy particular en este caso porque utiliza tres matrices. Bueno, a ver, tres matrices, me refiero a tres matrices base, que sería la escala mayor, la escala menor con sus dos artificiales, como son la eólica, y la escala menor eólica. Bueno, los que conocen música sabrán que tiene dos matrices artificiales, que son la melódica y la armónica, que eso nos genera subcomplejos distintos. En este caso, la matriz de la escala melódica nos genera un subcomplejo dórico melódico. Y la matriz armónica nos genera un subcomplejo eólico armónico. Y luego tenemos la escala eólica normal, que sería el sexto modo de la escala mayor. En este caso, si estamos en do, re, mi, fa, sol, la, que sería la menor, que es el relativo menor de la escala matriz mayor de do. Bien, perfecto. Y la última matriz, que es la especialmente que ocupa el flamenco, que sería la matriz dórica griega. Recordemos que el flamenco
tiene herencia milenaria, o sea, una herencia mucho más antigua que el modo mayor y menor. ¿A qué me refiero con esto? Cuando los griegos sintetizan todos los sonidos que recurrían en la parte mediterránea, en la parte de los sumerios, obviamente, del imperio persa, del imperio griego, habían sonoridades de la región, los cuales los griegos lo condensaron en distintas tablas que luego pasan a llamarse modos. Ahora, ese es un nombre moderno, se llaman modos. Entonces de ahí vienen los nombres el nombre de modos griegos, que tienen obviamente los nombres de regiones de Grecia, como Frigia, a ver, de culturas, y todo, por ejemplo, dóricos, jonios, los jónicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, son una serie de 4 modos. Esos fueron los primeros que son el dórico griego, el lidio griego, el jónico griego y el mixolidio griego. Estos 4 modos son los primordiales. No son exactamente los modos que utilizamos ahora. Les explico por qué. La situación es que todos los modos descendían hacia abajo. Es decir, por ejemplo, cojamos el dórico griego. El dórico griego empieza en mi, en el sonido mi. Ya lo voy a explicar en la guitarra. Ahora primero les voy a dar una introducción hablada y luego ya cogemos la guitarra y lo relacionamos con la parte sonora. Entonces, la nota mi, por ejemplo, que es el dórico griego por excelencia, desciende obviamente hacia abajo y desciende, valga la redundancia, y sería mi, re, do. Mi, re, do y si, ¿no? Tenemos un tetracordio. Tetracordio es 4 sonidos. Tetra de 4 y cordio de sonidos, de cuerdas, ¿no? Bien, entonces luego tenemos hacia abajo tenemos otro tetracordio. Si cogemos del si hacia abajo sería la, sol, fa, mi. Entonces queda mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Perfecto. Entonces, cada uno de los modos estaba relacionado a un instrumento que se llama la lira de 4 órdenes. Ustedes habrán visto la lira como es un instrumento, por no decirlo, quizá el instrumento de cuerda casi más antiguo que existe. Obviamente que de lo que tenemos constancia. Tenía 4, ¿qué son las órdenes? Órdenes son las cuerdas o los sonidos determinados. Entonces tenía 4 órdenes, es decir, 4 cuerdas, y estas cuerdas estaban afinadas en los distintos modos. Perfecto, entonces la situación es que toda esta información pasa a través de las guerras médicas, que son la guerra del imperio persa con Grecia, precisamente cuando los persas quieren conquistar a los griegos, precisamente por todo su conocimiento en medicina, en astrología, en todo, en música obviamente. Entonces resulta que perdieron, bueno, ya sabemos la historia, no voy a meter mucho en la historia esta, pero resulta que perdieron muchas guerras los persas gracias a la inteligencia griega. La situación es que en algún momento llegaron los persas, quemaron Atenas y se llevaron toda la información de las ciencias y luego se encontró transcrito al árabe. La situación es que, bueno, como todos sabemos, los persas fueron al antiguo Al-Ándalus, ¿no? Donde está Andalucía, la región de donde es ahora la Nueva Andalucía. Y pues bueno, toda la información griega a través de los persas llega a Occidente. El momento que llega a Occidente, de la mano de Papa Gregorio Magno, toma estas tablas, que son los modos griegos, y pues lo que hace es darse cuenta que todos descienden hacia abajo, ¿no? Valga nuevamente la redundancia, todos los sonidos descienden. Entonces, él dice, bueno, yo lo que quiero hacer es semejar que los sonidos suban hacia el cielo para la alabanza de Dios, ¿no? Entonces cambia, cuando ya las tablas fueron entregadas, cambia los modos y los pone ascendentes. Mantiene la franquicia, por así decirlo, es decir, los nombres, es decir, dórico griego, dórico, frigio, mixolidio, eólico, etcétera, etcétera. Y entonces los cambia hacia arriba y se convierte en los modos griegos, en gregorianos. De lo que eran modos griegos, ahora son modos gregorianos. Entonces no es lo mismo los modos griegos que los modos gregorianos. Los modos griegos son descendentes, son más antiguos y los modos gregorianos son ascendentes. Precisamente luego ya sabemos la historia, luego desarrolla la tonalidad, primero empieza la modalidad con los cantos litúrgicos del Papa Gregorio, que son los cantos gregorianos.
una serie de salmos, etcétera, 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 para probar precisamente los modos gregorianos. Y pues entonces, a raíz de todo eso, la superposición sonora se da y se elimina la modalidad, nace la tonalidad gracias a la música ficta, gracias al evitar el trítono, que es un sonido que llamaban diabolus in música. Ya les contaré un poquito más a detalle esto, más adelante lo voy a mencionar, que se provocaba desde el sonido si a do, perdón, de si a fa, o de fa a si, que sería la cuarta aumentada o quinta disminuida, eso es el trítono. Lo conocemos como tritono, pero normalmente es trítono en el diccionario de la Real Lengua Académica está con tilde en la i, es trítono exactamente, pero lo decimos tritono. Bueno, entonces, aquí en Latinoamérica. Entonces resulta que gracias a evitar este intervalo, nace la tonalidad y se borran todos los modos anteriores y se queda solamente el jónico para el modo mayor y el eólico para el modo menor. Luego desciende para el comportamiento del jónico, que es la tonalidad, se desarrolla como modelo en dos escalas artificiales del eólico, que son la armónica y la melódica, y se queda solamente jónico y todas las tres escalas del modo menor. Entonces, bueno, ya transcurre la historia y luego ya se rompe la tonalidad y todo, etcétera, 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 y se vuelve a la modalidad. Bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la música flamenca? La música flamenca, ¿por qué suena distinta a todo lo que suena aquí en Occidente, ¿no? Me refiero a América también, porque nosotros tenemos una cultura occidental, o sea, somos occidentales, tanto América como gran parte de Europa. Sin embargo, la cultura de Oriente Medio, que existe todavía en países como Egipto, como el Líbano, y toda la región, por ejemplo en Asia también, si nos referimos a la India concretamente, y por ejemplo toda la región conquistada por estas culturas, me refiero a España. Entonces ellos lo que hicieron fue utilizar los modos descendentes, o sea, es decir, el flamenco se fragua con los gitanos, con la gente que viene del pueblo, trayendo toda esa sabiduría milenaria griega descendente, se forja en la calle, se forja fuera del clérigo, fuera de la nobleza, fuera de toda la franquicia que creó el Papa Gregorio, que luego desembocó en la tonalidad que usamos hasta ahora. Entonces, por eso que la corriente flamenca es distinta. Entonces, podríamos hablar de que el flamenco utiliza toda la armonía de Occidente, me refiero al jónico, al eólico y las dos artificiales, más el modo dórico griego, que ese es herencia griega y es el modo puro flamenco. Entonces, como es descendente y ahora estamos en un mundo gregoriano, entonces hay que parearlo, habría que buscar una analogía, sería lo correcto, una analogía con los modos de ahora. Ese modo que es compatible es exactamente el mismo al dórico griego descendente, es el frigio gregoriano. El frigio gregoriano es exactamente el mismo, pero ascendente. Entonces podríamos hablar de que tenemos, ya occidentalmente hablando, tenemos el jónico, tenemos el eólico, melódico y armónico de la matriz menor, y tenemos el frigio mayorizado, que es el que utiliza el flamenco. Entonces estaríamos hablando de una polimodalidad, es decir, el flamenco utiliza varios modos. Bien. Esa es una de las complejidades y de las situaciones que lo hacen rico en matrices, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo. Tenemos, bueno, no sé si se escucha la guitarra, voy a tocar y ustedes me dicen si se escucha ya. ¿Se oye lo que he tocado? ¿Se oye bien? Sí, ahí se oye chévere. Perfecto. Listo, muchas gracias, Diego. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna situación que comentar acerca de lo que hemos hablado? ¿Quién me dice algo? Ah, sí, está bien, Carlos. Está bien. Perfecto. Bueno, perfecto, Alex. Entonces, bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Bueno, esta ha sido una introducción histórica que es muy importante entender. Antes de tocar flamenco hay que entender qué es lo que
lo que mueve, cuál es el contexto histórico, sobre todo de la parte estructural, armónica, que es muy importante, tanto para el cante como para la guitarra. Bien, entonces en este caso vamos a tocar todas las escalas que existen. Vale, entonces nosotros tenemos, por ejemplo, aquí el modo mayor, ¿no? El modo mayor sería, perdón, ahí tenemos. Aquí tenemos el modo jónico de la tonalidad, ¿no? Lo he hecho en la mayor, pero tanto puede ser como en fa, puede ser en cualquiera. Bien, luego tenemos el modo menor. El modo menor, eso corresponde ¿no? Lo que vamos a tocar. Luego tenemos el modo menor. Aquí tenemos las tres escalas. Sería la eólica, ¿no? Luego aquí mismo tenemos la escala armónica. Y luego tenemos la escala melódica. ¿No? Bien, la fórmula interválica de cada una de estas es perdón, me falta la flamenca. La flamenca sería la frigia, ¿no? ¿Qué sería? Perdón. Lo habrán sentido, ¿no? Habrán sentido el sonido flamenco ya. Con respecto a las anteriores. Bien, perfecto. Entonces, la calidad interválica de cada uno sería tónica de la mayor, jónica, ¿no? Tónica, esto hay que saber de memoria. Segunda mayor, tercera mayor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, séptima mayor y tónica de nuevo. Y luego la octava arriba, que sería lo mismo, ¿no? Bien, perfecto. Eso nos da la escala mayor. Luego tenemos la escala menor, que sería tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor, séptima menor, séptima menor y octava. Ahí tenemos. Entonces sería, y luego obviamente la otra octava. Y si queremos completar el patrón, pues damos la tercera menor arriba. Perfecto, luego tenemos la escala armónica. La escala armónica sería tónica, segunda mayor, tercera menor, porque es menor obviamente, ¿no? Tenemos la cuarta justa, quinta justa, sexta menor, séptima mayor y tónica. Nos queda con las dos octavas. Bien, esta se corresponde muy bien con el flamenco, porque viene del frigio mayorizado, que es este, ¿no? Bien, perfecto. Luego tenemos la melódica, que sería tónica, segunda mayor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor, séptima mayor y tónica. Y con la doble octava sería... Y se corresponde con un acorde. Si tenemos la sexta mayor, pues un acorde con sexta mayor. Y tenemos la séptima mayor, también se corresponde con un acorde con sexta mayor y séptima mayor, que sería... Ese acorde es menor, ¿no? Es lo mismo que la menor, pero con todas las tensiones correspondientes a cada uno del modo, ¿no? Luego tenemos entonces, por ejemplo, en este caso en la menor sería la escala frigia, ¿no? Escala frigia correspondería es un modo menor, ¿no? Que sería en este caso tónica, segunda menor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor, séptima menor y tónica. Entonces luego tenemos... Perfecto, eso correspondería a la matriz de fa mayor, pero también corresponde a la re menor o la flamenco. Eso ya lo veremos luego, ¿no? ¿Qué sería? O mayor, O, es lo mismo. Vale. Entonces como ustedes pueden ver, todo está relacionado y todo está bastante escuchado. Todo esto hemos escuchado, nada de esto es nuevo.
Y luego, obviamente, también vienen escalas mucho más complejas, menos usadas, como por ejemplo la escala húngara, que sería el cuarto modo de la escala menor melódica, que sería este, por ejemplo. Entonces es una escala que también se usa en el flamenco. Y se lo conoce también como napolitana mayor o napolitana menor. También estas se utilizan. Pero son escalas un poquito más modernas y más regionales. Como ustedes pueden escuchar, suena rumano, ¿no? Dije húngaro hace un rato, es rumano. Suena bastante rumano, pero bueno, viene de la región también de Europa. Bien, entonces hasta aquí tenemos explicado lo que es una matriz. La matriz son las escalas, es el ADN de todo lo que es la música. Ahora, como guitarrista, lo primero que hay que aprender es obviamente todos los modos. Antes de empezar a cualquier organización modal, sea flamenca, sea occidental o sea oriental, tenemos que aprender todos los modos. Eso es algo que tenemos que saberlo como obligación los guitarristas, ¿no? Por ejemplo, en este caso, antes de eso, lo que deberíamos conocer es todo el diapasón. Es decir, aquí tenemos el Fa, en la sexta cuerda, por ejemplo, tenemos el Fa, tenemos Sol, La, Si, Do, Re, Re bemol, por ejemplo, el Re sostenido, Sol sostenido, ¿no? Si, por ejemplo, ¿dónde? Si también, Do, La sostenido, por ejemplo, Mi bemol, ¿no? Si bemol. Entonces, Fa, todas son La sostenido. O sea, es decir, tenemos que saber todo el diapasón. Esa es una de las cosas primordiales para cualquier guitarrista. Aquí hay una polémica un poquito, porque el flamenco se aprende de una forma transmisión oral, ¿no? Yo te enseño una falseta, pues tú la coges. Bueno, te enseño un remate, te enseño un cierre, te enseño una escobilla, te enseño recursos para que tú tengas. Y cuando tú tienes una biblioteca de falsetas, entonces tú puedes, entre comillas, improvisar, que es una improvisación controlada, la verdad. ¿Por qué controlada? Porque tú tienes una biblioteca de cosas que la improvisación es en cuanto a tú las sacas. Por ejemplo, yo saco esta falseta, estoy improvisando, porque bueno, pero ya la falseta me la sé, me la he estudiado ya bastantes veces. Por lo general, donde se improvisa es en el 7, 8, 9, 10, por ejemplo, en el remate, los remates sí que se varían. Eso también es otra forma de improvisación, ¿no? Por ejemplo, si es que el remate sería... Yo puedo hacer... Por ejemplo, entonces he variado un poco, ¿no? De una cosa he variado a otra. Entonces ese tipo de variación de lo mismo es una especie de improvisación también. Pero no es una improvisación armónica, no es una improvisación estructural, no es una improvisación escalar de matrices, de nada. Simplemente es una improvisación, como digo, de algo ya que está controlado. Entonces, bueno, ya personalmente digo que la improvisación real sería sacar algo que salga de tu mente ese momento. Que no tengas un previo conocimiento de algo, ¿no? Me imagino, qué sé yo, buscar algo, ¿no? Pero siempre estás improvisando por algo, o sea, de algo que tú ya sabes. Entonces simplemente es mover los dados y soltar todo lo que tú ya sabes de una forma un poco más elaborada, etcétera, etcétera, etcétera. En el flamenco, como digo, es más controlado. Pero yo sí les incentivo, por ejemplo, a conocer el diapasón, inclusive para poder componer, para poder tener recursos mucho más allá y para entender sobre todo lo que se está tocando, ¿no? Eso es algo que yo recomiendo, sinceramente. Eso me ha ayudado a mí un montón, sobre todo, como les vuelvo y les digo, a componer. Porque, por ejemplo, uno de pronto está, cuando vamos a componer, nosotros no sabemos qué vamos a hacer. Estar cazando notas, estar cazando cosas sin tener conocimiento previo de algo es un poquito más difícil. A menos que hayas escuchado mucho flamenco o hayas nacido en el medio o hayas tenido un profesor que te ha pasado muchas falsetas y hayas acompañado cante, hayas acompañado baile, entonces tú ya tienes una conciencia correcta e integral de lo que se hace en el flamenco para poder de pronto recrear con un cierto conocimiento en base a todo lo que te han enseñado. En el caso de Latinoamérica, por ejemplo, eso es un poquito más difícil.
poco más difícil. ¿Por qué? O sea, por eso es que les dije, les voy a contar mi realidad, ¿no? Como guitarrista latinoamericano. Por ejemplo, aquí en el Ecuador no hay cante. Bueno, ahora ya hay gente de aquí que canta flamenco, que se ha ido a estudiar afuera, que se ha preparado. Pero normalmente antes no había cante. No había, el baile que se hacía también no es un baile a compás, se bailaba con coreografías. Y esto se da porque el flamenco es el hecho mismo de que está desligado de la situación occidental que les comentaba, llega a ser un poco exclusivo y reducido en su difusión. Entonces, por eso es que en Estados Unidos lo llaman como músicas del mundo y no está metido de pronto en una estructura general global de la parte escolástica musical, ¿no? Entonces, en base a esa coyuntura, en base a esa realidad, em, si no tenemos el medio de tener un guitarrista al lado, qué sé yo, el vecino que toca flamenco al lado, o la vecina que canta, o qué sé yo, salgo al parque y escucho flamenco, el flamenco de verdad. Entonces, no podemos, como dicen ellos, mamar de verdad lo que es el arte flamenco. Entonces nos toca estudiar, o en mejor de los casos, viajar a estudiar afuera. Pero el aprendizaje es demasiado lento si es que no se tiene un conocimiento musical. Si es que se tiene herramientas, se conoce los modos, se conoce la armonía, etcétera, 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 entonces todo lo puedes aprender mucho más fácil. Ahí te queda simplemente el mecanismo, te queda estudiar el compás, el lenguaje, etcétera, etcétera. Bien, entonces ahora mismo mi tarea es enseñarles de pronto las bases, o por lo menos abrirles un poco el camino para que ustedes puedan por su propia cuenta saber lo que les pueda de pronto servir, y obviamente lo que no les sirve pues lo desechan, o simplemente para que miren una otra realidad para llegar a lo mismo quizá, ¿no? Bien, entonces, para estudiar todo el diapasón, yo recomiendo estudiarlo por cuerdas. Eso es lo primero que recomiendo. Por ejemplo, vamos a estudiar la sexta cuerda. Entonces la sexta cuerda tiene mi al aire, ¿no? Para aprender armonía tenemos que siempre saber las cuerdas, como les decía, el diapasón. Entonces aprender todo de una vez es como maldición. Mira, todo esto es tan extenso, entonces tú dices, ¿y ahora cómo le entro a esto? ¿Cómo aprendo todo esto? Entonces yo les recomiendo hacerlo por cuerdas. Me aprendo la sexta cuerda. Sexta, por ejemplo, sería por puntos, ¿no es cierto? Tenemos el punto, tenemos 4 dedos funcionales, entonces serían los 4 primeros, pues luego tenemos el 4 segundo, que sería sector segundo, y el último. Y pues lo demás se replica. Entonces ahí tenemos 3 sectores para aprender. Eso en la guitarra flamenca. También hay el hecho de llevar la armonía a la realidad del instrumento, porque no es lo mismo estudiar la armonía que está aplicada para una guitarra jazz, por ejemplo, que la guitarra jazz está abierta aquí, entonces ellos estudian las escalas transversales porque tiene más entradas acá. La guitarra flamenca no tiene la entrada, entonces tenemos que estudiar vertical, la verticalidad, no la transversalidad, sí también, pero primero la verticalidad, que se resume en 3 sectores. Entonces eso es muy práctico. Entonces, por ejemplo, teníamos en el primero, ya podemos controlarlo. Ahora mismo nos aprendemos. Mi, luego tenemos fa, tenemos sol. Esos son los puntos diatónicos. Luego ya tenemos del primer sector, tenemos estos 2 puntos diatónicos, y luego tenemos obviamente hacia arriba sostenido y hacia abajo el bemol. Pues aquí tenemos, y los enarmónicos obviamente. Tenemos sol, pues sol sostenido o la bemol. Luego tenemos aquí el otro semitono, pues tenemos el fa sostenido o sol bemol. Listo, entonces tenemos mi, tenemos fa sostenido, sol bemol, sol, sol sostenido, la bemol. Entonces ahora ya lo he estudiado, es estudiarlo con metrónomo cuando tenemos ya aprendido. Luego nos vamos al siguiente sector. El siguiente sector sería la, luego tenemos el si y tenemos el do. Tenemos 3 puntos diatónicos. Y luego tenemos un solo cromático. Pues aquí sería pues la sostenido o si bemol. Entonces tenemos la, si, do, la sostenido, si bemol. Muy fácil. Y luego el siguiente, que sería justamente en do sostenido. Ahí tenemos, los puntos diatónicos están con estos dos, con el dedo 2 y con el dedo 4. Entonces teníamos re y mi. Y tenemos los puntos cromáticos, que sería aquí re sostenido, mi bemol, y tenemos do sostenido, re bemol. ¿No? Entonces tendríamos. Vamos a tratar de iniciar aquí a mi compañero. Bueno, no lo sé cómo hacer. Vale. Entonces, tenemos aquí el re, como decía, re natural,
re bemol do sostenido y mi bemol re sostenido. Y luego mi. Y entonces ahí tenemos ya los tres sectores puestos. Luego hacemos el mismo trabajo con cada una con la siguiente cuerda, que sería la. En la, por ejemplo, voy a hacerlo rápido. La, tenemos la al aire, si y do. La, si, do. Y luego tenemos los puntos cromáticos en los extremos. Do sostenido, re bemol, la sostenido, si bemol. Entonces ya cuando tenemos dos o tres máximo, cuando tenemos tres cuerdas, tenemos juegos de 6. Cuando tenemos ya controlado 2 o 3, depende del tiempo que ustedes le vayan a invertir al estudio, pues entonces cogemos el metrónomo y tratamos de, o sea, por ejemplo, ponemos hacemos un papelito. Esto es un práctico para mí. Juan, estás con el micrófono abierto. Si quieres, puedes cerrarlo para poder tener la grabación limpia. Vale, gracias. Entonces, como les decía, pueden hacer un papelito, por ejemplo. Entonces ahí van a escribir sexta cuerda y pues ahí una línea de tiempo, una línea simplemente, y luego quinta cuerda. Y entonces van a ir dibujando qué sonidos van a poner. Y pues luego prenden el metrónomo y tratan de poner, por ejemplo aquí, pero obviamente no pongan los trastes, simplemente pongan sol, la sostenido, si bemol, etcétera, etcétera. Entonces prendan el metrónomo a 60, que es lo más fácil, y traten de ir leyendo ahí los intervalos y traten de ir poniendo de a 2 o de 3 o de 4 o de cuánto controlen. Y esa es una forma muy efectiva de aprender el diapasón, que es lo previo para aprender armonía. Bien, hasta aquí si tienen alguna pregunta. Estoy recibiendo un excelente sonido de Carlos. ¿Están todos bien? Ah, estoy recibiendo un excelente sonido. Ah, vale. Métete a participar. ¿Alguien me quería decir algo? ¿Están escuchando bien? ¿Se me escucha bien o...? Cuénteme ahí, chicos. Sí, perfecto. Está perfecto, ¿no? Vale. Perfecto. Bien. Una pregunta. Sí, Leonardo, dime. Sí, ¿cómo sería, digamos, el ejemplo de la práctica con el metrónomo? Como con las dos o tres cuerdas. A ver, ahora mismo no tengo el metrónomo aquí, pero O bueno, sin metrónomo, ¿cómo sería el...? sí, vamos a pensar. Hay dos formas. La primera es estudiarlo escribir en el papel, como les había dicho, ir leyendo y tratando de poner esto como el metrónomo base. Y la otra es ir diciendo los intervalos. Por ejemplo, está el metrónomo aquí. Imaginemos que está el metrónomo. 1, 2, 3, 4. Sol, do sostenido, la, re bemol, fa sostenido, si bemol, fa, mi, do sostenido, si bemol, por ejemplo, la bemol, perdón. Esa sería una forma. Eso Ah, está ok. es ir diciendo, ir colocando. Entonces, ir subiendo el metrónomo de acuerdo a lo que se pueda. Empezar en 60 es lo correcto. El 60 es como el segundo. Como, por ejemplo, lo que camina el segundero es de 60. Tuk, tuk, tuk. Ese sería el negro igual 60. Bien, perfecto. Entonces hasta aquí la idea es tratar de aprender esta situación de todo el diapasón de la guitarra y pues luego posteriormente ya sería aprender la interválica. ¿Ok? La interválica es muy importante de aprender, por ejemplo, cómo suena y cómo se ve y cómo se toca la segunda, por ejemplo. Tenemos aquí tenemos aquí la, ¿no? Y obviamente una segunda menor sería la, si bemol, o la sostenido. Así se ve de una forma horizontal. De una forma transversal se ve, ¿ven? Se ve de esta forma. O, entonces aprender, esta sería la segunda mayor, la segunda menor. La segunda mayor es más amplia. Luego tenemos la tercera menor, sería, se ve aquí. Luego tenemos la tercera mayor, se ve aquí así. Luego tendríamos ya la quinta justa, que sería la cuarta, que sería la re. Es bastante amplio y aquí se ve muy cómodo. O así. Luego tenemos la cuarta aumentada. Ya no se suele poner así
hasta la cuarta máximo, hasta la cuarta aumentada ya. Entonces se comenzaría a ver ya hacia abajo, que sería, ahí tenemos la re bemol, perdón, mi bemol o la re sostenido. Y luego tenemos la quinta justa. Luego tenemos la sexta menor o quinta aumentada. Luego tendríamos sexta mayor. Y luego tenemos, que también se puede ver acá. Luego tendríamos la sexta mayor. Luego tendríamos la séptima menor, que sería saltando una cuerda y séptima mayor. Y por último, octava. ¿Qué se ve? Perdón, acá también. O acá. Entonces, es una forma de estudiar el instrumento previamente. Y esto está indistinto de cualquier estilo. Ya sea flamenco, ya sea jazz, ya sea latinoamericano, ya sea lo que sea. Entonces, esto también es interesante estudiarlo con cada una de las cuerdas. Es un estudio bastante extenso. Como es una masterclass, lo estoy tratando de hacer bastante general para enseñarles un panorama, como les había dicho, distinto de las cosas. Y pues luego tendríamos, una vez que tenemos un estudio, quizá esto va de a poco, tampoco es que tenemos que controlarlo todo y ser una máquina y en toda esa situación, eso no va de eso. Simplemente es de ir 10 minutos antes de comenzar el estudio de falsetas o de lo que quieran, darle un tiempo a conocer la guitarra, darle un tiempo a conocer dónde está cada una de los sonidos. Bien, luego cuando tenemos ya los intervalos aprendidos en cada una de las cuerdas, ¿no? Primero hemos visto el estudio de la sexta, luego tenemos que ver el estudio de la quinta cuerda hacia abajo, la cuarta, la tercera, segunda y por último ya la primera no, porque sería bueno, qué sé yo, es lo mismo que la sexta, segunda menor, tercera menor, ¿no? Etcétera. Y pues bueno, ahí sí viene el estudio de los acordes, que esto es lo que nos interesa. La armonía es cuando la música recién toma un contacto con la ciencia. O sea, es decir, la armonía es una materia muy técnica. Es súper, súper técnico. Cuando se logra controlar esto, cuando se logra controlar la armonía, el nivel de control musical es mucho más arriba. Y de aprendizaje también. Y obviamente de composición. Entonces, por eso yo les aliento a que estudien la armonía aplicada a la guitarra, que eso es precisamente lo que estamos haciendo. Bien, entonces vamos a entender cómo sería ya la situación de aprender los acordes, que esto es importante. Bien, para el estudio de los acordes tenemos que entender primero la escala mayor. La escala mayor sería do, re, mi, fa, sol, la, si, que sería... Ese sería el modelo. Ahora, si nosotros superponemos acordes de esa escala, pues tenemos, superponer acordes se superponen terceras. Es decir, si tenemos do, re, mi, fa, sol, la, si, pues para el primer grado, que sería do, tendríamos terceras. Do, re, mi, de do a mi. Luego tenemos una tercera más arriba, sol. Do, re, mi, fa, sol. Do, re, mi, de mi, fa, sol. Otra tercera. Do, mi, sol. Y luego tenemos, esa sería la tríada. Y luego tenemos o bien una duplicación de la quinta, de la octava o de la tercera. Por lo general es mejor duplicar la octava o la quinta. Entonces si duplico la octava sería do, mi, sol y do. Y se genera este acorde que todo el mundo conoce. Si es que yo quiero, por ejemplo, buscar otra forma de poner ese acorde, pues aplico la fórmula do, mi, sol, do. Y una duplicación. Sería do, por ejemplo, sol, do y mi. Ahora he duplicado pues la octava también. Do, sol, do y mi, por ejemplo. Entonces, resulta que tenemos aquí el acorde do mayor desde otro punto de vista. Aquí y acá. Bien, eso sería con todo en estado fundamental. Luego tenemos, ese sería en el primer grado. En el primer grado se genera un acorde mayor, tríada. Si queremos hacer tetrada, pues hacemos una tercera más, que sería do, re, mi, ¿no? Ahí tenemos el do y la primera tetrada,
perdón, la primera tríada de tercera, do, mi, luego a sol y luego a si. Do, mi, sol, si. Entonces sería do, mi, sol y si. Ahí se genera el acorde max 7. O que puede ser aquí también. Do, sol, si, mi. Entonces ahí tenemos dos formas. Bien. Lo importante es conocer todos los acordes en todo el diapasón. Eso es lo importante. Entonces, para esto también vamos a utilizar la metodología. La metodología es repartir en grupos de cuerdas. ¿Vale? ¿A qué me refiero? Si tenemos, en la armonía siempre tenemos 4 voces. Voces, bueno, la armonía se reparte en voces porque, como les decía, la armonía nace de la superposición sonora de los cantos litúrgicos gregorianos que son para voces. Entonces, se superponen voces. Entonces queda como nombre de voces. Entonces sería 4 voces. Si son 4 voces, pues entonces tendremos 4 cuerdas. Entonces tendremos el juego de la sexta, quinta, cuarta y tercera, que sería. Luego tenemos el siguiente juego, que sería la quinta, la cuarta, la tercera y la segunda. El siguiente juego, cuarta, tercera, segunda y primera. Ahí tenemos ya 3 juegos. Esos serían los más importantes. Luego tenemos la combinación, que sería la sexta, la cuarta, la tercera y la segunda. Y luego pues sería la quinta, la tercera, la segunda y la primera. Y por último la cuarta. Bueno, eso ya lo habíamos estudiado. O sea, son 2 extras. Son 3 juegos y 2 extras con cuerda saltada. Eso es lo que tenemos que aprender. Bien, entonces tendríamos, aquí en este caso tendríamos que aprender igual por sectores, igual por el primer juego de cuerdas, que sería el juego de grupo de cuerdas, que sería la sexta, la quinta, la cuarta y la tercera. Bien, vamos a escribir toda la cualidad de los acordes que se genera. Voy a escribirlo aquí en el chat. Por ejemplo, el primer acorde vamos a hacerlo como tetradas, es decir, 4 sonidos, que es lo que se utiliza hoy. Entonces tenemos el primero, que sería un acorde Mach 7. Sería 1 Mach 7. La fórmula interválica pues sería como ya saben, tónica, tercera mayor, quinta justa y séptima mayor, ¿no? Entonces, esto sería tónica. Vamos a poner tercera mayor, tenemos quinta justa y séptima mayor. Séptima mayor. Ahí está. Ese sería el primer grado. Entonces eso es lo que ya vamos a aprenderlo de una forma estratégica. Estamos yendo súper rápido, obviamente, porque como es una masterclass, simplemente es una exposición de recursos que estas cosas se estudian metodológicamente por pasos, de a poco, como pastillas, pero les voy a enseñar todo del tirón para que obviamente abarcamos todo y sepamos cómo poder ya después organizar. Les puedo dar una forma de organizar también. El segundo grado sería segundo menor 7. El segundo grado se genera segundo menor 7 y pues la fórmula interválica sería tónica, tercera menor, o lo podemos poner como lo ponen los yaceros, que sería bemol 3, cuarta justa, quinta justa y séptima menor, bemol 7. Bien, ahí tenemos el siguiente. No sé si están mirando la... Sí, ¿no? ¿O no? O creo que está redireccionado solamente para una persona. Bien, aquí está. Ya, perdón. Estaba copiando solamente para una persona. A ver. Entonces lo vuelvo a copiar y lo mando acá. Vale. Aquí tenemos el primero. ¿Quién de aquí conocía algo de lo que estamos hablando? O bastante de lo que estamos hablando. Ahí está. Vale, perfecto, Diego. No te preocupes. Ahí luego ves la grabación. Entonces tiene control C. Vamos a ver. Ahí tenemos. Bien, tenemos entonces el primer grado, el segundo menor 7, el tercero, que sería tercero menor 7, que tiene la misma cualidad de el 2, que sería tónica, tercera menor, quinta justa y séptima menor.
Ese sería el cuarto, el tercero, perdón. Luego tienen el cuarto. A ver, esto estaba. A ver. Vale. Entonces vamos a poner aquí directamente el tercero y ponemos el segundo para todos. Correcto. Ahí tenemos. Entonces sería lo mismo. El cuarto es igual que el primero, que sería el cuarto max 7. El cuarto max 7 tiene tónica, tercera mayor, quinta justa, séptima mayor. Luego tenemos el quinto, que sería el dominante. Tenemos tónica, quinto 7, tenemos tónica, tercera mayor, quinta justa, séptima menor, o bemol 7. Y luego tenemos el sexto menor, que también es como el primero, como el segundo, perdón, como el segundo y como el tercero. Sexto menor, que sería tónica, tercera menor, quinta justa y séptima menor. Y luego tenemos por último el semidisminuido, que sería el séptimo menor 7 bemol quinta, séptimo menor 7, menor 7 bemol quinta, o sea, con la quinta disminuida. Y este sería la fórmula interválica, es tónica, tercera menor, quinta disminuida y séptima menor. Ahí lo tenemos. Esos serían todos los grados. Entonces ahora, para poder estudiarlos, lo que hay que hacer es hacerlo por los juegos de cuerdas que les decía. Entonces aquí tendríamos, vamos a empezar con el primero. El primero sería el jónico, que sería tónica, tercera, quinta y séptima. Si estamos en do, sería do, mi, sol, si. Entonces vamos a ocupar esto de aquí, se forma sol, do, mi y si. Ok, ahí tenemos el primero. Ese sería el primero que nos da, porque tenemos que ver las cuerdas con respecto a los sonidos. Si tenemos do, mi, sol, si, pues la primera cuerda pulsada sería sol. Entonces sería do con bajo en sol. Sol, do, mi y si. Sería quinta, tónica, tercera y séptima mayor. El siguiente sería acá. Si, mi, sol, do. El siguiente sería acá. Do, sol, si y mi. Perdón. Do, sol, si, mi. Es decir, tónica, quinta, séptima mayor y tercera. Luego el siguiente, tercera, se forma aquí, ¿no? Tendríamos tercera, séptima mayor, tendríamos tónica y quinta. Ahí tenemos do max 7 en todas las posibilidades de las 4 últimas cuerdas. Sería, perdón. Ahí lo tenemos. Luego la siguiente cualidad que se resumirían en 4, que sería el acorde mayor, max 7, el acorde dominante, el acorde disminuido y el acorde menor. Entonces hemos aprendido de las 4 cualidades, hemos aprendido el mayor. Ahora vamos a ver el dominante. El dominante pues sería, si tenemos la séptima, el mayor aquí, solo hay que bajar la séptima. Entonces sería max 7, bajamos séptima menor. Luego tenemos aquí max 7 con la séptima en el bajo, pues séptima menor. Abajo, dominante. Luego tenemos con la tónica en el bajo, bajando pues sería, tenemos aquí con la tercera en el bajo, perdón, acá, bajamos, sería dominante. Ahí tenemos ya la segunda cualidad. Ahora la tercera cualidad sería el acorde menor. El acorde menor es exactamente igual que el dominante, tónica, tercera, tónica, quinta justa, séptima menor, y la tercera pues la bajamos. Entonces de lo que teníamos aquí, bajamos la tercera. Sería do menor, ¿no? Luego tendríamos aquí, como teníamos el dominante acá,
bajamos la tercera, sería pues acá, menor. Aquí teníamos el dominante, bajamos. Aquí teníamos el dominante, pues bajamos la tercera. Entonces nos queda, como resumen, perfecto. Ahora el siguiente y último, que sería el semidisminuido, ¿sí? Que va igual que el menor, pero bajando la quinta. Entonces tenemos el menor, bajamos la quinta y tenemos el disminuido. Luego tenemos aquí el menor, bajamos la quinta, tenemos disminuido. Tenemos pues el menor, bajamos la quinta y tenemos el disminuido. Tenemos aquí el menor, perdón, el menor, aquí, pues bajamos la quinta y tendríamos el disminuido. Ahí tenemos todas las cualidades de ese grupeto de cuerdas. Luego, pues lo que nos queda es hacer quizá la progresión flamenca o la progresión mayor o menor, etcétera, etcétera. Si hacemos por ejemplo, una progresión de acordes que puede ser 2, 5, 1, por ejemplo. O sea, es decir, subdominante, dominante, tónica, en un solo sector. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos el acorde menor. Esto es re menor, porque tiene la, perdón, tiene re, tiene la, tiene fa y tiene do. Este acorde ya lo habíamos estudiado previamente. Entonces, esto sería el acorde 2. Ahora aquí tenemos el sol, re, fa y si, tenemos el dominante y el tónico. Entonces tendríamos entonces hemos generado ya un movimiento armónico. Ahora, en la progresión de flamenco, por ejemplo, que es 4, 3, 2, 1, normalmente sería con todos los en posición fundamental sería pues entonces para moverlo de una forma vertical, como les había dicho, entonces pues tendríamos partiendo del 1, esto sería la menor con la tónica en el bajo. Luego tendríamos el dominante con la tercera en el bajo. Y luego podemos tener, por ejemplo, el dominante con la quinta en el bajo. Y ahí podemos poner el acorde flamenco. Tendríamos, perdón, la menor, ¿no? Sol, dominante. Entonces ya es una forma de no hacerlo. ¿Sí, no? Entonces esa sería básicamente la forma de hacer este estudio de la armonía. Luego obviamente tenemos que incorporar pues el siguiente grupo de cuerdas, ¿no? Que sería la quinta, la cuarta, la tercera y la segunda. Y hacer exactamente el mismo estudio. Si tenemos 4 acordes, tenemos el acorde Max 7, el acorde dominante, el acorde menor 7 y el acorde menor 7 bemol quinta, pues eso lo vamos a aplicar en cada uno de los trastes. ¿Alguien tiene alguna pregunta por ahí, alguna cosa? Coménteme. Profe, Leonardo, ¿cómo estás? bien, perdido, no mentiras. Creo que era como estos 7 modos que miramos, era como la forma de crear como la familia de acordes de una tonalidad, por decirlo así, ¿cierto? Ya, Es como la regla. claro, lo que pasa es que, a ver, estos 7 modos, por ejemplo, en el caso del dórico, del jónico, del mixolidio, etcétera, etcétera, son simplemente el orden de la escala matriz, de la escala mayor. Ah, ok. Exactamente lo mismo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si estamos en do mayor, tenemos do mayor jónico, luego tenemos re
dórico, luego tenemos do, re, luego tenemos mi frigio, tenemos fa lidio, tenemos sol mixolidio, tenemos la eólico, si locrio y otra vez al do. Pero todo se aplica en do mayor, por ejemplo. Si es que empiezo desde fa, la escala de do mayor, pues eso es do mayor, pero empezando desde fa lidio, que es lo mismo. Luego, si es que quiero hacer, por ejemplo, sol mixolidio, también es do. Es do mismo igual. Luego la eólico, por ejemplo. Sigue siendo igual do. Luego. Igual. Eso es el si locrio. Es do igual. Siempre y cuando esté en orden, pues entonces se corresponderán todos los modos hacia una matriz. Pero si es que yo pongo, por ejemplo, estando en do mayor, me corresponde fa lidio o sol mixolidio. Pero si yo pongo sol dórico, por ejemplo acá, ya sol dórico no entra en do mayor, porque el sol es mixolidio. Entonces sol dórico ya me corresponde a la matriz de fa mayor. Sol dórico. Entonces ahí estoy en fa. ¿No? Por ejemplo, si yo pongo, por ejemplo, si pongo sol frigio, eso es do jónico, perdón, mi bemol jónico. ¿No? Entonces, obviamente siempre todo tiene que ir en el orden de cada matriz. Por eso se aprende siempre en do, para saber que fa es lidio, para saber que sol es mixolidio, para saber que la es eólico, si es locrio, do jónico, re dórico, mi frigio. Ahora, por ejemplo, ¿dónde está esta situación? Tal como lo he planteado, quizás se ve un poquito complicado. ¿Por qué? Porque es demasiada información para hacerlo en una sola clase. Como les dije, este estudio sí merece un proceso, si es que no lo tienen entendido desde el comienzo, sí merece un proceso progresivo. O sea, desde el inicio se aprende más o menos en, qué sé yo, 1 año, 2 años se controla ya de estudio en regular. Se tiene un muy buen nivel en 2 años. En 1 año se comprende bastante bien también. Pero es un proceso bastante, como les digo, progresivo. Entonces, en una masterclass lo que se hace es más o menos enseñar un camino general de absolutamente todo. Eso es simplemente. En una clase de pronto no nos podemos llevar todo el conocimiento porque simplemente es muy extenso. Pero una idea general o saber, bueno, a ver, ya sé lo que tengo que estudiar, a ver, ya sé de lo que me tengo que preocupar, ya sé más o menos cómo empezar a estudiarlo, eso es una herramienta muy, muy buena. Porque ya es estar consciente de lo que me hace falta, por dónde voy a abordar, y eso es el primer paso y el primer gran paso para empezar, ¿no? Aprender. Entonces, como les decía, esto llega a niveles insospechados, a niveles muy, muy, muy grandes. Por ejemplo, si nosotros tenemos aquí, voy a dar un ejemplo. Si tenemos el de Taranta, el típico de Taranta. La escala correspondiente a este sería la frigia, por ejemplo, que es lo que hablábamos, ¿no es cierto? Porque es flamenco, pues entonces entra la frigia. ¿No? Pero si yo tengo un conocimiento de lo que estamos hablando, entonces yo puedo relacionar otros modos de otras escalas para esa misma escala, para esa misma matriz, perdón. Porque hay obviamente escalas que comparten bastantes extensiones de superestructura de los acordes. ¿A qué me refiero con la superestructura? Es todo lo que está inferior a la tetrada o a la tríada. Esa es la estructura inferior de un acorde. Lo que hablábamos que sería la tríada son 3/3 y la tetrada son 4, ¿no? Entonces, todo lo que está por encima de esos sonidos se llama superestructura. Entonces, la superestructura, hay varios modos que se comparten entre sí con respecto a la superestructura. Por ejemplo,
si tenemos aquí el frigio, simplemente le pongo el segundo modo de la escala menor melódica, que también es un frigio, pero en este caso frigio de sexta, es decir, con la sexta mayor, pues genero un color muy interesante. Miren, escuchen. ¿Okay? Es el mismo frigio, pero con la sexta mayor. El anterior es, y el frigio de sexta de la escala menor melódica, y todos corresponden. Ahora también se puede corresponder con la escala alterada, ¿no? Esto ya es un poco más avanzado, pero tenemos la escala alterada, por ejemplo, que sale de la escala menor melódica de un semitono arriba, ¿no? Que sería, por ejemplo, en este caso de sol menor, melódico menor. Tenemos fa sostenido dórico griego o frigio gregoriano, y un semitono arriba, pues tenemos la escala menor melódica, que nos da la alterada, que sería. Entonces ya tenemos 3 escalas, sería la frigia, frigia de sexta mayor, y la escala alterada. Entonces ya tendríamos, este es muy, muy interesante. Entonces ya nos queda algunas de las escalas. Pues también tendríamos, si nosotros tenemos aquí la mixolydia, pues nos quedaría la de re mayor también, ¿no? ¿No? Que es precisamente lo mismo. En este caso, si estamos aquí en la frigia, ¿no? La frigia, la anterior, pues sería la dórica de mi. Mi dórico nos da esto. Y si nosotros, como les dije, hacemos un estudio de todos estos modos, pues entonces podríamos utilizarlo en solea, por ejemplo, si tenemos aquí. Ahí nos queda la escala frigia mayor. Mayorizado o la frigia normal. Normal sería la mayorizada, que sería de la escala armónica. Napolitana. La alterada sería. Ok, entonces el conocimiento de esto obviamente nos puede dar también rearmonizar la progresión. La escala alterada nos genera todos acordes menores, por ejemplo. Este ya es una herramienta práctica para cuando ya, o sea, bueno, no práctica, sino más o menos como una galería, mostrar lo que se puede hacer con el conocimiento de todas esas cosas, ¿no? Por ejemplo, si tenemos aquí, la progresión normal es la menor, sol mayor, fa, mi. Pero si utilizamos la melódica menor de fa, que sería la alterada, ¿no? Que sería esta, nos genera todos los acordes menores de la progresión flamenca. Oh. ¿No? Otra vez. Y eso estamos en solea. ¿Ok? Otra de las herramientas que se va a aprender cuando ya se aprendan las tríadas, por ejemplo, todo lo que acabamos de hablar, es la superestructura, que es precisamente un acorde de superestructura. Que, por ejemplo, este es un acorde de re bemol, una tríada de re bemol, que sería re bemol, la bemol, fa sobre en mi.
acordes superestructurales, por ejemplo, siempre es hacia la quinta. Es poner la tríada que le corresponde a la matriz, una quinta arriba o una séptima arriba. Por ejemplo, si estaríamos, hagamos un ejemplo, si estamos en sol mayor. La tríada que le corresponde a la quinta de sol mayor sería re mayor. Porque tenemos sol, la, si, do, re. Entonces, aquí generamos el acorde de re mayor en cualquier inversión, en este caso con la tercera en el bajo, fa, la, re, con bajo en sol. Y yo tengo sol mayor superestructural. O puede ir a la séptima. Tenemos sol, la, si, do, re, mi, fa sostenido, porque sol mayor tiene fa sostenido en la armadura, entonces tenemos fa sostenido con bajo en sol. Eso sigue siendo. O acorde superestructural de sol. Si por ejemplo cogeríamos en la progresión flamenca, que sería la, sol, fa, mi, y superponemos acordes con superestructura, por ejemplo sería, si tenemos la, que es el primer acorde, a la quinta, vamos a ver, la, si, do, re, mi, pues sería mi menor con bajo en la, ¿no? Mi menor con bajo en la, vamos a ver, pues tenemos este. Ahí tenemos el primer acorde, superestructura. Otra forma podría ser aquí, por ejemplo. Luego, lo que le corresponde al sol, sol, la, si, do, re, por ejemplo. Re menor con bajo en sol. Entonces ya tenemos. Luego, fa, sol, la, si, do, por ejemplo. Do mayor con bajo en fa. Do, porque aquí tengo mi, sol, do. Do, mi, sol con bajo en fa. Entonces ya tendríamos. Y acorde flamenco. ¿Okay? Entonces sería. Otra superestructura. Bien, perfecto. Es un camino hermoso esto de la armonía realmente, que es muy lindo, es muy extenso, es verdad. Es un camino bastante cerebral, es un poco frío también, es verdad. Hay cosas que hay que decir, porque el estudio ya no es tanto ligado al arte, es el estudio ligado a la ciencia. Entonces lo que yo les alentaría a pensar es que ustedes pueden hacer un estudio de arte también y también de ciencia. Y mezclar un poco del arte con la ciencia, siempre realmente se hacen grandes cosas. Se hacen cosas muy, muy lindas. ¿Alguna pregunta, chicos? Si no, pues... Aquí hay una pregunta. Lina nos dice, por favor, ¿nos puede explicar la estructura de las otras escalas frigias? Ya, bueno, de las frigias que se utilizan normalmente en el flamenco, pues tenemos dos. El segundo modo de la escala menor melódica y tenemos el tercer modo de la escala jónica. Si tenemos, por ejemplo, aquí, voy a escribir aquí para la pregunta de Lina Roldán, voy a escribir aquí la fórmula, sería la escala frigia de la jónica normal, o sea, de la matriz jónica, sería tónica, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor, séptima menor, perdón, bemol 2 también, segunda menor. Aquí está, tónica, segunda menor. A ver, un momentito. Vale. Tónica, segunda menor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta menor y séptima menor. Esta sería la frigia, tercer modo de la escala matriz jónica. Tercer modo de la jónica. Esa es la fórmula. Ahora, la fórmula de la escala menor melódica, el segundo modo de la escala menor melódica, pues sería tónica, bemol 2 igual, porque es frigia, segunda menor, tercera menor porque es menor, cuarta justa, quinta justa, sexta mayor y séptima menor.
ese sería el segundo modo. Segundo modo de la melódica. Perfecto, ahí está. Entonces la voy a tocar para que se mire. Y pues entonces tenemos aquí, miremos en la flamenco por medio. Tenemos la frigia normal. Ahora tenemos, eso sería tónica, segunda menor, tercera menor, cuarta justa, quinta justa, sexta bemol y séptima bemol. Y luego tendríamos entonces el segundo modo de la melódica, que sería lo mismo, pero con la sexta mayor. Entonces tendríamos, ahí está el sonido. ¿Nos quedaría? Y la otra. La otra. Y pues la última, que sería la alterada, pero esa como es de intercambio modal, entonces ya sería un semitono arriba. La escala melódica, un semitono arriba que nos da la alterada. Eso sería, mi querida Lina. Muchas gracias por tu pregunta. Muchas Bueno, chicos, gracias. gracias también. Por ahí vi a Diana. Pues nada, si no tienen alguna pregunta más. Carlos, yo creo que ya está. Qué pena, pues, como todos los imprevistos como de esta clase. De todas formas, muchas gracias como por el tiempo, la generosidad, súper interesante. Para mí fue como un viaje entre lo que pude ver entre la arquitectura y la música, como desde el principio. Y bueno, no sé si alguien quiera decir algo más. Igual, recuerden que tenemos otra clase con Carlos Falconi el 11 de octubre, ¿cierto? De 2 a 4. Y bueno, sería muy interesante que pudieran como seguir. Ese día vamos a hablar a ver que yo lo tengo acá, pero que sigamos pues también, o si tienen inquietudes para ese día. Listo. Yo creo que debemos terminar ya, como por tu tiempo y tu espacio, y también por que más adelante sigue otra cosa del festival, y porque bueno, todos ya como que estamos como en el tiempo que debe ser. De nuevo, muchas gracias en nombre del festival, Carlos, porque esos son espacios que se abren para el aprendizaje, para el compartir pues como mutuamente, y estamos dentro del componente pues de formación de artistas, que es fundamental. Y muy rico pues también como tener la cercanía y pues sí como, sí, conocerte, que algunos seguramente no te conocíamos, no teníamos esa oportunidad. Gracias. Igualmente para mí ha sido un placer. Yo me lo he pasado súper bien. Y Sí, pues bueno, muchas eso gracias. se nota. Eso se nota muy bien. Bueno, también quiero invitarlos que Carlos tiene su presentación. Déjenme por aquí que yo no me he podido aprender como todos los, perdón, aquí, presentación virtual. El 12 de octubre, ¿cierto? El 12 de octubre, o sea, un día después de la clase, estaríamos a las 7, que es martes. O sea, el 11, que es lunes, estaríamos nuevamente contigo, ¿cierto? De 2 a 3. Y el martes 12 a las 7 de la noche sería la presentación de Carlos Balconi para que se conecten y bueno, vamos como verlo ya como en acción. Perfecto. Listo, muchas gracias a todos los participantes también y les reitero que esta clase queda grabada para que la puedan ver también, queda montada en el festival para que ustedes puedan como ampliar. Si tuvieron alguna inquietud, la pueden revisar nuevamente. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias pues. Vale, perfecto. Gracias. Sí. Venga, bueno chicos. Entonces, bueno, si tenemos una clase más, si tienen preguntas sobre esto, pues súper chévere para poder seguir con esto. O si no, la próxima clase va a ser enfocada a las técnicas básicas de la guitarra flamenca. También